Pepe Mujica y para recordarlos nos vamos a dar el lujo de hablar nuevamente con Víctor Hugo. Víctor, ¿cómo va? Lautaro te saluda, muchas gracias por atendernos. Lautaro querido, buen día, en medio de la tristeza a la que convocan esas palabras de encuentro con el Pepe Mujica. Creo que lo dominante justamente es una cierta melancolía que provoca la partida de este hombre excepcional, esta vida incomparable, que tuvo de todo, que tuvo de la lucha fusil en mano, que tuvo de la democracia en el más alto nivel de su búsqueda, que tanto tuvo que ver con la construcción de un partido que es esperanza, esa izquierda, que siempre es la única esperanza para cualquier pueblo del mundo, que luchó hasta el último instante de su vida, se muere después de las elecciones, como diciendo, dejo todo hecho, quédense tranquilos, métanle para adelante ahora ustedes, yo ya hice lo que pude. Me parece que es un personaje inconmensurable, el Pepe Mujica, y que no hay nadie que le entienda un poquito de política, que le guste el mundo de la política, lo humano por encima de todo, que no esté con una cierta tristeza por la muerte del Pepe. Víctor, ¿cómo lo recordás a él? Y un tipo campechano, un uruguayo típico, de acentos graves en las frases que iba enhebrando. Parecía que en cada uno de esos esfuerzos intelectuales que hacía estaba habitándolo la intención de dejar algo en su oyente, una enseñanza, un aprendizaje de lo que él mismo había aprendido, entre las balas que le zumbaban y entre la Constitución que defendía. Un hombre demasiado completo como para que cada frase que emitía no tuviera algún valor. Así que lo recuerdo sentencioso, como dije antes, campechano, amigote, tipo de buen trato, muy bien plantado en saber perfectamente lo que representaba. No era lo que él se creía, sino lo que él veía, que los demás creíamos de él. Y con eso construía una personalidad profundamente atractiva. Es notable, Lautaro, que podamos haber sido contemporáneos de un hombre excepcional. Normalmente los hombres excepcionales para nosotros en este siglo y también en el pasado están en los libros, no están en la vida cotidiana, no es alguien a quien vos pudieras entrevistar. Son héroes de nuestro tiempo, con todos los defectos y virtudes de los héroes de cualquier tiempo, pero a lo que nosotros accedimos, nos miramos con él en algún momento, conversamos con él, tenemos ese recuerdo, lo tocamos, lo abrazamos. Es fantástico haber sido contemporáneos de un personaje como el Pepe Mujica. Estábamos viendo una foto ahí con vos, Víctor, y quería preguntarte cómo eran esas charlas que venía a dar acá en la década de los 90 cuando vos ibas a presenciarlas. ¿Qué te llevabas de ahí y qué te llevabas del trato con él? Yo creo que él vivía preocupado por una apreciación muy alta de los valores de la democracia. Pensó muchísimo en eso cuando la abrazó, y no había charla que no recorriera justamente ese camino. El inmediato, en sus palabras, siempre era, por supuesto, el mundo que propone la izquierda, los sueños que tiene la izquierda. Yo acaricio muchísimo una frase que él me dijo un día en bajada de línea, ante la pregunta de cómo está el mundo políticamente, algo por el estilo, me respondió: ¿qué sería del mundo si no fuera por las izquierdas, por la caricia y por la esperanza que representan las izquierdas? Y yo me quedo con esa frase porque creo que es el disparador que él íntimamente tenía para todos sus discursos y para todas sus presentaciones. Podía recorrer lingüísticamente cualquier otro camino, pero siempre lo que subyacía era exactamente eso: el aprecio por la democracia y el valor de las izquierdas. Sí, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo a mí en una charla que tuve, pero algo así como que era la mejor porquería, como que con las críticas que le hacía, él sostenía que la democracia era lo más importante. Claro, lo entendió y lo discutió y lo peleó de esa manera, sí. Fue demócrata además, no solamente en las palabras o en el deseo de las elecciones, fue demócrata en el trato que se dispensó
con los otros sectores políticos en el Uruguay. Muchas veces hasta se le criticó al Pepe que parecía mentira que un hombre que había sufrido tanto con las derechas, que siempre son iguales, fuera tan condescendiente con esas derechas en cuanto a la búsqueda del diálogo, a la necesidad de construir juntos, de encontrar un punto de partida que fuera común, aún para las derechas y las izquierdas. Y todo eso es parte del bagaje político que él nos ha dejado. Recién en un video lo escuchábamos, Víctor, decir, hablan de libertad, pero se olvidan de la explotación del hombre por el hombre. Y antes de que gane la ultraderecha acá en la Argentina, cuando charlábamos, él decía, no creo en las soluciones mágicas. ¿Qué significó Mujica para la región? ¿O qué significa? Primero, un hombre que fortaleció la patria grande. Él con Lula, con Evo, Chávez, los Kirchner, Correa, representa Lula lo mejor de nuestra América, es decir, esos 20 años iniciales del siglo con sus altibajos han sido extraordinarios. Y él fue alguien que apuntaló la emoción que provoca en cada uno de los líderes que estuvieron actuando al mismo tiempo que él. Marca que tuvimos una América en el que la concordia y el abrazo fueron los factores dominantes. Naturalmente que había diferencias y había matices, pero en lo profundo el sentido soberano, el valor de la democracia, la imposición de aquellos valores que dignifican al hombre, todo eso fue una lucha de cada uno, pero de todos juntos. Un poco como la frase del Eternauta, ninguno de ellos se salvaba solo, sino que la América fue un esfuerzo colectivo del que el Pepe Mujica participó como el que más. Víctor Hugo, buen día, soy Verónica Castañares, ¿cómo estás? Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Te parece que se puede repetir, que puede ser posible otra vez tener ese panorama que estabas describiendo recién con uno de los protagonistas, con Pepe? Otra vez esa América, esa unión. Bueno, Lula hizo lo suyo y eso marcará seguramente una buena línea en la relación política con Uruguay. Tenemos el problema de la Argentina, de Milei, que por unos años va a mantenerse ajena a absolutamente todos los deseos de reencontrar la patria grande por la que lucharon fervorosamente estos hombres que he mencionado, estos hombres y mujeres que he mencionado. No sé exactamente cuál es el destino, pero el poder político volverá siempre a cada uno de los países de particularmente América del Sur. A mí me cuesta un poco más incluir América Central porque no soy tan conocedor del panorama político de Centroamérica, pero para América del Sur y extendiéndonos hasta México, o tomando a México, yo creo que América Latina tiene en estos momentos el territorio y la población más vastamente comprometida con las izquierdas. Por supuesto no tienen el poder real, en ningún lado se tiene el poder real, ganado desde el primer día de las vidas de nuestras naciones, por la derecha. Pero el poder político de las izquierdas le ponen un freno. Ha sido un dique muy interesante el de los primeros años, se construyeron derechos, se levantó la dignidad del hombre, se hizo una América más unida, una América que se miró a sí mismo, una América que supo abrazarse. Yo creo que eso siempre puede reaparecer. Tenemos Lula, tenemos Orsi, vamos a esperar tener nuevamente a la Argentina en esto, que Chile alguna vez encuentre una izquierda verdaderamente fuerte, tenemos a Evo dando pelea, se mantiene firme a Venezuela frente a todos los ataques internacionales que se dan en esa pelea brutal que la derecha lleva a cabo para quedarse hasta con el último metro cuadrado que exista en el planeta. Así que sí, tengo una idea positiva respecto a lo que viene. Víctor, en relación a eso, Mujica fue quien impulsaba y acompañaba a Yamandu Orsi. ¿Crees que es que va a poder continuar el legado de Pepe, Yamandu? Es muy probable, es posible, con lo bueno y lo discutido que a veces
se da dentro del Frente Amplio lo que se hace. El Frente Amplio ha sido una fuerza muy democrática, muy sabia, muy unida, que ha trabajado por lo mejor para el pueblo, pero que no tuvo una relación directa con los aspectos revolucionarios que siempre que nombras la palabra izquierda a uno se le vienen a la mente. El PP supo transitar esto porque la manera de convivir con estas derechas tan poderosas es no espantarlas. Cuando las espantás te tiran una dictadura, te tiran un ataque feroz de los medios de comunicación para implantarte un Macri o un Milei, se pone muy dura la mano. Entonces, todos los que van a fondo reciben plácemes de los que soñamos con cambios rotundos en el mundo, pero también a veces los empujamos a decisiones que luego contaminan el poder político de una lucha de derrota frente al poder real de las derechas, y entonces te quedás sin nada. Entre quedarte sin nada y tener un poco de lo que soñás y tratar de acrecentarlo, me parece que va a estar el trabajo nuevamente del Frente Amplio. Uno lo quisiera más abiertamente confrontativo con las derechas. Las derechas son atroces, son tremendas, son genocidas, son criminales, son ladronas, son todo, absolutamente todo aquello que por lo menos yo me permito despreciar desde mi corazón. Pero al mismo tiempo, el que les tiene que respetar el poder, y no podés jugar siempre al ataque. Yo diría que el Frente Amplio sabe tocar un poquito para el costado, un poquito para atrás, jugar, mantener aunque sea la pelota, hay que tenerla. Y esto es lo que las izquierdas un poco están necesitadas de hacer, tener nuevamente la pelota, que vendría a ser, perdónenme el término futbolero, que vendría a ser el poder político. Víctor, más allá de lo que nos contaste de sus características, ¿cómo era él en el mano a mano con vos? Muy cordial, muy amable, muy cariñoso podría decirse, pero yo te diría que tenía esa actitud afable con cada persona que se le acercaba y a la que él le concedía un poco de respeto. La uruguayés también pesaba mucho en el contacto con el Pepe. El Pepe era eso profundamente uruguayo, no fácil de definir, pero que tiene que ver con una cierta austeridad, con una sinceridad más abierta, sin mucha franela, y eso también es parte de la característica que podría recordar del Pepe. Cariñoso, afectuoso, respetuoso, pero nunca lanzado a entregar una amistad profunda y qué sé yo, imposible de extenuarla con mucha dificultad, perdón, con cualquier persona. Creo que era un hombre así, austero en sus emociones, en el manejo de las relaciones, y que el afecto y el cariño había que saberlo encontrar en su sonrisa, en la manera de hablar, en la manera de mirarte, pero tampoco era una persona que te hacía sentir que vos eras en ese momento el hombre más querido de la tierra. Víctor, la última y no te molestamos más, hablando de derechas e izquierdas, ¿qué expectativa tenés para el próximo domingo en las elecciones aquí de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay una esperanza ahí que Santoro pueda aprovechar esa división de esa derecha que es tan fea en su comportamiento que hasta suele dañarse. El problema de las derechas es justamente que sus vanidades, sus egos, los separan. Eso ocurrió históricamente, por ejemplo, en Venezuela, es una de las explicaciones. Y ahí tiene que aprovechar la izquierda, que siempre anda entre el 40 y el 55% de las posibilidades de voto. No es el caso en ese sentido lo de Buenos Aires, pero con un 30%, con un 28%, que sería la mejor elección en muchos años de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, creo que se puede estar ganando la elección. Vamos a ver, y si no se perderá por poco. Habrá un tercio seguramente para Santoro, habrá que ver hasta dónde llega ese tercio, pero la esperanza ha crecido porque se ha mantenido
como corresponde, la izquierda en su lugar, y porque las derechas están muy agresivas entre ellas, lo que está pasando entre Macri, Milei, Adorni, los Penato, es propio de gente que se despedaza en su ambición, característica muy clara de las derechas. Así que alguna esperancita hay para este fin de semana. Muchísimas gracias por el contacto, Víctor. Eso último no te lo escuché, le estás agradeciendo. No, sí, muchísimas gracias por el contacto y te mandamos un fuerte abrazo, un placer poder hablar con vos. No, gracias a usted. Gracias a ustedes y mil disculpas porque estoy más preocupado de cómo emito que de lo que digo. Espero que haya salido bien. Les mando un gran abrazo. Como siempre, Víctor, impecable. Gran abrazo. Beso. Bien, pasaba Víctor Hugo por Mil Voces a la Vez recordando a Pepe Mujica y lo veíamos en una foto cuando el Pepe venía a la Argentina a dar esas charlas. Alguien me decía, hablaba para 15, 20 personas y Víctor Hugo siempre estaba presente.